puede decir en qué quedamos la clase pasada? Estábamos justamente acá, donde les expliqué una pequeña idea. Ya te digo. Quedamos en la proposición de Dijkstra, de caminos Exacto, óptimos de Dijkstra. exacto, que era que cada vez que... ¿por qué está en griego? Un momento. Falta, falta una cosa, un segundo. Ahora sí debería servir. Fin. Ok. Ok, la proposición de Dijkstra, que era esta que está acá, ¿no? En donde prácticamente decíamos que cada vez que sacaba un nodo de la pila, o del priority queue, perdón, de Dijkstra, es porque entonces ya habías calculado el camino óptimo hasta él. Y esta era la proposición que habíamos dicho. Y aparte hicimos este ejemplo que está acá abajo, ¿no? Que era más o menos para mostrarles cómo funcionaba y que cada vez que Dijkstra saca un nodo del, ¿cómo se llama? Del priority queue, no solo ya se calculó el camino mínimo, sino que digamos que es el nodo cuyo camino de menor costo desde la fuente es mínimo entre los nodos que no se han visitado aún. Es decir, si sacábamos este de primero, bueno, ese es el camino mínimo entre todos los posibles caminos, ¿no? Luego quitábamos A del priority queue y ese era el mínimo camino entre todos los caminos posibles, ¿sí? Y así íbamos. Entonces, esa era la otra cosa que yo les había comentado, que era como que él va descubriendo caminos mínimos en orden de costo, ¿no? O sea, primero descubre el camino mínimo en orden de costo para U, luego el de A, que tenía costo 1, después para B, que también tenía costo 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, él va descubriendo camino de costo mínimo en un orden, y ese orden es el orden de qué tan costoso es un camino, ¿no? Ok, entonces, ¿qué habíamos dicho la vez pasada? Basada en esta idea, ¿cómo podríamos proceder en la demostración de la proposición de Dijkstra? Habíamos dicho para hacerlo por inducción, Exacto. ¿Inducción en qué? en el costo mínimo de los caminos hacia los nodos del grupo del grafo. Exacto. Un momento, ¿alguien se metió? Ok. Si estamos haciendo una inducción, necesitamos un caso base. ¿Cuál sería el caso base entonces? Cuando se extrae el primer nodo, o sea, cuando Exacto. asignamos a todos los nodos infinitos y luego al nodo fuente, traemos primero al nodo fuente. Exacto. Inicialmente tenemos esto calculado, ¿no? Y siempre va a pasar en Dijkstra que cuando ya metes, o sea, tú metes todos los nodos en el priority queue, entonces, ¿cuál va a ser el primer nodo que vas a sacar? Obviamente el fuente, ¿verdad? Y ese es el caso base, porque el único, bueno, no el único, pero eh, uno de los caminos de menor costo entre todos los que existan desde la fuente es desde la fuente a sí mismo, ¿no? Entonces, el caso base sería extraer a U o todos los caminos a costo cero, ¿verdad? Pero inicialmente tú extraes a U y lo agregas a S. Y en ese caso entonces ocurre que desde U es igual a cero y este justamente es igual al camino de costo mínimo desde U hasta U, ¿no? ¿Sí? Debido a que no hay arcos de costo negativo, entonces esta proposición se cumple, o sea, esta igualdad se cumple, ¿verdad? Si hubiera arcos de costo negativo, entonces capaz podría tener un camino con un ciclo negativo que llega desde U hasta U con un costo menos uno, una cosa así, ¿no? Y la razón por la que yo había dicho en la clase pasada que los costos de los arcos tienen que ser mayor a cero es porque esta proposición es más fácil de demostrar, digamos, cuando tú asumes que todos los arcos son mayor a cero.
¿sí? Pero basándonos en esto, si existen un conjunto de nodos que son alcanzables de U con costo cero, ¿verdad? O sea, este es U, este es X, este es Y, que también lo puedes alcanzar de costo cero, y Z por acá también, ¿verdad? Digamos que también tiene costo cero. Lo que va a pasar en el algoritmo es que vas a descubrir este primero, este después y este después. Y luego todos los caminos a partir de ellos, digamos que aquí hay la otra parte del grafo, de este lado, ¿sí? Y ellos están conectados a esa parte del grafo de alguna manera con arcos que no son de costo cero, ¿sí? Este puede tener 1, 2, 3. Entonces, para todos los caminos cuyos costos son cero, se cumple justamente que mediante los pasos de Dijkstra, entonces el D calculado, por ejemplo, hasta X, va a ser igual a cero, que es igual al camino mínimo desde U hasta X, y este es igual, o sea, el de Y va a pasar lo mismo, o sea, va a ser igual a cero, y este igual al camino mínimo desde U hasta Y, y lo mismo para Z, ¿no? Lo mismo para Z. ¿Sí? Z. Ok, entonces el caso base está cubierto, ¿verdad? Entonces, Sí. entonces ahora vamos a suponer que la proposición se cumple para, a ver, déjame ver el tributario. Ok, la proposición se cumple para todo nodo X perteneciente al conjunto de nodos. Un segundo, alguien se metió en la clase. Ok, la proposición se cumple entonces para todo nodo X perteneciente al conjunto de nodos, tal que delta de U hasta X es menor o igual a un cierto Q, ¿ok? A un cierto alfa. Entonces nosotros tenemos que demostrar que la proposición es verdadera para los valores, o sea, ahora hay que demostrar con esto que para todo Y tal que el camino a costo mínimo desde U hasta Y, tal que eso sea mayor que Q, también la proposición se cumple, ¿no? Entonces asumimos para los caminos de costo a lo sumo Q y queremos demostrar para algo que sea mayor a Q, que no necesariamente tiene que ser Q más 1, porque los arcos no necesariamente tienen que tener costo 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos proceder acá? La de arriba es tu hipótesis inductiva, ¿no? Y la de abajo es lo que queremos Exacto. demostrar. Entonces, esto acá, vamos a subrayarlo acá. Esta es mi hipótesis, ¿no? Esto que está acá. Y lo que quiere demostrar es esto que está acá. Esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Entonces tú quieres decir, ok, tengo todos los nodos que están a una distancia máxima de Q del nodo fuente. Cuando digo que están a una distancia máxima, me refiero a el camino a menor costo desde el nodo fuente a todos esos nodos es a lo sumo Q. ¿Ok? O sea, esa definición debería agregarla en el libro, pero es la distancia desde el nodo fuente hasta un nodo es simplemente el camino a menor costo hasta él. ¿Ok? Entonces, todos aquellos nodos que tienen una distancia menor a Q, menor o igual a Q, disculpen, cumplen la proposición, ¿verdad? Y ahora queremos demostrar para algún Y mayor a Q. O sea, perdón, para todos aquellos nodos cuya distancia mínima sea mayor a Q desde el nodo fuente, ¿no? A ver, alguien escribió, pero no estoy viendo el chat. ¿No? Miguel que levantó la mano. Ah, Bueno, ajá. adelante, Miguel. Sí, perdón, fue sin querer. Ah, ok. Misclick. Bueno, ¿Alguien? yo iba a decir que, bueno, Ajá. no sé, planteamos exacto que hay un camino de tamaño mayor que Q, Ujú, ¿no? ujú, Que en este caso creo que tendríamos que fijar un nodo, bueno, más o menos estuve leyendo tu demostración y ujú, fijas un nodo B sub K
tal que pertenece a ese camino, a ese Ujú. camino Q. Luego, ahí más o menos me enredo un poco, porque haces una analogía con que añadimos ese arco y ahí ya luego me perdí un pelo. Pero más Ok. o menos haces eso, fijas un camino que sea mayor Ujú. a que ese Q y en base a eso vas analizando. Exacto. Entonces, la idea es demostrar para el siguiente camino que tenga una distancia mayor a Q. En el sentido de que sea, o sea, asumimos que existe un camino P, ¿sí? Desde B0, hasta cierto B sub K, ¿verdad? Y el costo de P, ¿ok? El costo de P es mayor a Q, ¿sí? Y asumimos que el costo de P es igual a Q sub prima, ¿ok? Q sub prima. Este es un... Ah, no, este está bien, ok. Ok, es mayor a Q y lo llamamos Q prima, ¿ok? Y es el siguiente camino, o sea, es el camino de menor costo mayor a Q. Es decir, si tú agarras y ordenas todos los posibles caminos mínimos a los nodos, este camino P es el camino cuyo costo es mayor a Q, pero cuyo costo es el menor entre todos los que son mayores a Q. ¿Ok? Ahora, Ya, profe, ujú, ¿puede repetir cómo dice que lo último que dijo? Que no lo ok. escuché. A ver, vamos a imaginarnos que tenemos todos los posibles caminos mínimos a los nodos y los tenemos enumerados, ¿sí? P1, P2, P3, hasta P número de nodos, ¿no? Segundo, alguien se menciona, ¿verdad? Ok. Imaginemos que los tenemos enumerados y los tenemos ordenados por lo que cuesta cada camino, ¿sí? O sea, este cuesta 0, este cuesta 1, este cuesta 2, y así sucesivamente, y este cuesta, no sé, 300, cualquier cosa. Ok. Ahora, P, ¿verdad? Es un camino que en este orden tiene un costo de Q', donde Q', ¿sí? Va a ser mayor a Q. Es decir, es un camino cuyo costo es mayor a Q. Y aparte, es el primer camino en este orden cuyo costo es mayor a Q. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, finísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les puede ocurrir? O sea, a ver, esto es un camino que tiene K nodos, ¿no? ¿Qué pasa si agarramos el siguiente camino? Lo llamamos P'. P' es el camino desde BC, ese mismo camino P, pero sin el último nodo, es decir, el camino desde B0 hasta B, K-1. ¿Qué pasa con este camino P'? Es de costo Es mínimo. el de costo mínimo hasta B sub K-1. Em, claro, es un camino de costo mínimo hasta B sub K-1, pero ok, primero, ¿por qué? Por hipótesis inductiva, ¿no? No, por la proposición que vimos en la clase pasada, ¿no? O sea, si Ah, P es un camino de costo mínimo hasta B sub K, entonces todo subcamino de él es también óptimo, ¿no? En particular Claro. P', ¿sí? Entonces, en particular P'. Segundo, ¿cuánto es el costo de P'? Q más el costo del camino entre BK-1 hasta BK. No, o sea, P' no tiene BK. Sería el costo que hay desde U hasta B sub K-2, creo.
más el arco que conecta B sub K-2 con K-1. Claro, claro. Pero en particular, esto es menor que Q. Es menor o igual que Q. Debería, ¿Por qué? pero O sea, sí se claro, cumple, pero ¿por qué? le estamos quitando, en caso de que el arco que existe entre B sub K-1 y B sub K sea 0, entonces Ujú. tiene a lo sumo Q. Y si tiene, bueno, mayor a 1 ese arco, entonces claramente tiene que ser menor que Q. Ok, ¿cómo yo sé que ese arco no tiene costo cero? Creo que es porque Porque no es nodo fuente. Porque es el primer camino que estamos asumiendo que tiene un costo mayor a Q, Ah, ok. ¿no? Ah, claro, 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 sí, no puede ser nulo. Pero, o sea, en la demostración que puse en el libro, estoy asumiendo todavía que tengo era más fácil porque estoy asumiendo todavía que tengo arcos de costo no perdón, costo positivo. Pero solo les estoy agregando este casito acá porque asumimos que ahora que puede tener costo cero, pero para que vean de dónde sale el razonamiento, ¿no? Ok, entonces ¿qué pasa en P'? Que la hipótesis se cumple, ¿no? Es decir, que T de BK-1 va a ser igual al delta desde el nodo fuente hasta BK-1, ¿no? Cuando BK-1 fue extraído, ¿sí? Ujú, cierto, ok. Ahora, fino. Ok, si esto ocurre, primero que nada, si llegamos a un paso donde estamos extrayendo P de Dijkstra, ¿verdad? ¿Qué tuvo que haber ocurrido antes? Que ya extrajimos B sub K-1, ¿verdad? ¿No? Sí. Eso significa que, bueno, eso también es el razonamiento de por qué esta igualdad se cumple, ¿no? Pero en particular, si ya extrajimos B sub K-1, entonces en el paso de relajación de Dijkstra, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué pasa en el paso de relajación de Dijkstra? O sea, se hace el siguiente for, ¿no? For H perteneciente al delta plus de B sub K-1, en esta iteración, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Sería relajar básicamente los arcos, por así decirlo. Exacto, aquí relajas todos los arcos. Con B sub K-1. Exacto, aquí relajas todos los arcos de E, ¿no? Y acuérdense que estamos asumiendo que P es el camino de menor costo, exacto, es el camino de menor costo hasta B sub K. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos agarrando los caminos de costo mínimo hasta cada uno de los nodos. O sea, este orden que yo hice acá es un orden de los caminos de costo mínimo hasta cada uno de los nodos, ¿sí? Ahora, cuando tú relajas el arco de BK-1 a BK, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué pasa cuando se relaja? Que el costo de sub K se actualiza, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que dB sub K tiene que ser actualizado a un valor que es menor o igual a, ya digo porque es menor o igual, a el delta de B sub K-1 más el costo del arco que hay entre B sub K-1 y B sub K. ¿Sí? Y esto es justamente el delta de U a B sub K-1. Esto quiere decir que este costo que está acá es en realidad Q', ¿no? ¿Sí? Q' es el costo del camino P sin el último nodo. ¿Sí?
más el costo de ese arco desde BK-1 hasta BK. Y esto es justamente, Q', a ver, Ya van, no, no perdón. debería ser Q. Disculpen, este costo nunca le di un nombre. Disculpen, no sé, pónganle cubi prima, disculpen. Chup, chup. Ok, esto es cubi prima más este costo, y esto es exactamente Q prima, ¿no? Porque es el costo del camino mínimo entre B sub 0 hasta B sub K menos 1, más el arco que hay entre B sub K menos 1 y B sub K. ¿Sí? Y eso es justamente el costo del camino que estamos analizando. Y eso es justamente igual al delta desde U a B sub K, porque dijimos que P es el camino óptimo, es un camino posible óptimo hasta B sub K, ¿no? Y con esto lo demuestras para este camino. Y entonces, claro, haces inducción y se demuestra para todos los caminos de costo mayor a Q. Wilmer, Gerardo creo que quiere entrar, pero que no le das acceso. A ver. Dile. A lo mejor se está metiendo en el link del jueves. Porque no me sale nada. A ver, añadir persona. No, no me sale nadie. pero Gerardo está aquí, ¿no? Gerardo Carrillo. Aquí dice Gerardo Jesús Sí, ya Carrillo. entró, ya entró, ya entró. Sí, ya entró. Ujú. Ok, fino. ¿Se entendió lo de la inducción? Porque es que era menor igual. Porque es menor o igual. Porque tú cuando actualizas, o sea, tú relajas un arco, pero tú no sabes si el valor que tú estás dando ya tiene un valor menor. O sea, o sea, tú actualizas al menor entre este valor y el valor que ya estaba calculado, ¿no? Eso es lo que hace Dijkstra. O sea, él te asigna este valor solo si el nuevo valor va a ser menor, el nuevo valor de B sub K. Pero como este es el camino de costo mínimo, esto es una igualdad en realidad, ¿ok? Lo que no, ¿Qué es lo que dice ahí? lo que no Ay, estoy viendo es la parte del delta VY que es mayor a Q, A ver. que era lo que tenías que demostrar arriba, ¿no? Sí, o sea, a ver, este es un camino con costo, ok, claro, B sub K, sustituyen B sub K por Y. Esto es un camino P cuyo costo es mayor a Q, ¿no? Y aparte estamos asumiendo que es el siguiente camino de costo mayor a Q, ¿ok? Cuyo costo es Q'. Entonces nosotros en realidad lo demostramos para un solo nodo, que es el siguiente nodo cuyo costo es mayor, cuyo camino de costo mínimo es mayor a Q. Ah, ya lo vi. Y luego tú lo que tienes que hacer es seteas ahora la Q a Q'. Y así lo vas demostrando para cada uno de los nodos. Entonces, ahí no es más fácil que quites esa Y y pongas beca. Sí. La Bueno, verdad pero que ya déjala así. Aunque bueno, no sé si las notas la ve la gente. ahí está. Ve acá. Ujú. Lo que pasa es que no, o sea, intenté no ver tanto ahorita las notas al final para explicar un poco más. Ok, ahora sí se entendió. O sea, es una inducción y básicamente vas demostrando para cada uno de los caminos. O sea, si tú agarras todos los caminos, los pones en orden por costo, tú vas demostrando uno por uno y así por inducción demuestras para todos los caminos mínimos, ¿no? La Y entonces sería K, BK. Claro, o sea, tú lo que quieres es demostrar para todo nodo del grafo cuyo costo es mayor a Q, ¿no? Sí, ya, Nosotros lo pero demostramos para ver. esa Y es que me genera un poquito de confusión. La Y no hay que cambiarla por lo de la derecha, que acabas de cambiar. Y lo de abajo, lo de P', porque, o sea,
Al final no era por lo de hipótesis inductiva, sino por lo de ayer, ¿no? Por lo de ayer, exacto. Que básicamente un subcamino de un camino óptimo es también óptimo, ¿no? Exacto. Y entonces al ser óptimo, se cumple esta igualdad que está acá. Y aparte, también se cumple que su costo es menor a Q. Exacto, es menor o igual a Q, porque tiene un arco menos, ¿no? ¿Qué es lo que significa ese simbolito de abajo al final? Que es como un cuadradito y tiene algo adentro. Eso es que la demostración ya se terminó. Ah, ok. Ujú. Por eso es que en todas las demostraciones la pongo. Ok, entonces, con esto se demuestra entonces la siguiente proposición que está en el libro, ¿no? Y es que Dijkstra, o Dijkstra, o como le quieran poner, Dios mío, qué problema para escribir esto. Dijkstra es correcto, ¿no? Es decir, correcto. ¿Cuál es el objetivo que dijimos de Dijkstra o de Dijkstra? Es calcular todos los caminos de costo mínimo desde una fuente a todos los nodos, ¿no? Y con la proposición anterior, entonces acabamos de decir que cada vez que él saca del priority queue un nodo es porque ya encontró su camino a costo mínimo y aparte lo hace bien. Es decir, que Dijkstra es correcto, ¿no? Y aparte te retorna el arreglito de con el costo a cada uno de los nodos. El costo del camino mínimo de cada uno de los nodos, ¿no? Desde la fuente. Y por último, la última proposición que yo les puse en el libro, pero es que ya hablamos de esto en la clase pasada, porque creo que es más fácil verlo cuando uno ve el algoritmo de una vez, es la complejidad de Dijkstra, ¿no? Que obviamente depende de muchas cosas, como de la implementación del priority queue. Por ejemplo, con Alejandro y conmigo vieron árboles rojo-negros y árboles de búsqueda binaria balanceados. Y ellos tienen una complejidad logarítmica de insertar, de borrar y cosas así. Pero aparte hay otra estructura de datos que es mucho más avanzada, pero esa al final no se la dimos porque no nos dio tiempo. Es el heap de Fibonacci. Y con el heap de Fibonacci en Dijkstra tú puedes quitar un poquito de complejidad. Lo que pasa con el heap de Fibonacci es que cuando tienes muchos inserts, o creo que era muchos inserts o muchos deletes, uno de esos dos, amortizadamente, te vuelas uno de los factores que dijimos la clase pasada. O sea, la clase pasada dijimos que Dijkstra tenía complejidad o de B log B más log de B, ¿no? Eso fue lo que dijimos en la clase pasada. Y con el flip de Fibonacci, si mal no recuerdo, te puedes volar este que está acá, creo. Entonces, bueno, depende un poco de la estructura de datos, pero al final el algoritmo en general es así como funciona. Ok, ahora, vamos a ver, tenemos media horita. Sí. Ay, no puedo. Okay. Okay. Entonces, hasta ahora estamos asumiendo que para todo perteneciente al conjunto de arcos, se cumplía que el costo de, ¿verdad? Era mayor a 0, ¿no? O mayor o igual. Pero en este caso, ahora vamos a asumir que el costo de los arcos, ¿verdad? Pertenece a los reales, ¿ok? Y la única condición que vamos a poner es que, bueno, no vamos a poner la condición. La condición que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer un algoritmo, ¿ok? Que calcule costos mínimos, incluso cuando hay arcos de costo negativo, pero acuérdense que hay un problema que no siempre los hay, ¿no? O sea, si hay arcos de costo negativo, puedes tener un ciclo de costo negativo. Entonces te puedes quedar ahí iterando forever y no habría caminos de costo negativo para algunos nodos, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un algoritmo que primero
calcule caminos de costo negativo, de costo mínimo, perdón, desde una fuente, ¿ok? O indique que hay un ciclo de costo negativo. Entonces, vamos a hacer un algoritmo que pueda hacer una de estas dos cosas. No puedo hacer las dos porque obviamente si tienes un ciclo de costo negativo, entonces para algunos nodos no existe un camino de costo mínimo. Y si no existe el camino de costo negativo, entonces él tiene que calcular, igual que extra, un camino de costo mínimo, ¿ok? Bueno, Eso que está arriba también es una E, ¿verdad? Los dos costos tienen una E entre sí, paréntesis. sí, sorry. Ok. Pero pensé que era una I en un principio, el de la derecha. Y esto es una E, ok. Fin. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos un momento en el algoritmo general en el algoritmo general en el esquema general de búsqueda de caminos de costo mínimo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y vamos a tener una subrutina, ¿ok? La vamos a llamar relajar. Que esto básicamente es una rutina que lo que hace es relajar un arco. Eso es todo lo que hace. Entonces su input va a ser un X perteneciente a los nodos, un Y perteneciente a los nodos y acceso a D, donde D es la matriz de... D siempre en todas estas clases que estamos viendo es el arreglito que te calcula el costo mínimo de cada uno de los nodos, ¿no? Y esta rutina relajar es súper sencilla. Ella lo que hace es lo siguiente. Si D de Y es mayor a D de U, ¿ok? Más el costo que hay en el arco de X a Y. Entonces ella lo que hace es hacer D de Y, le asigna desde aquí, esto está mal, lo que tengo en el libro. Esto aquí debería ser X. Le asigna D de X más el costo desde X a Y, es decir, hasta acá nada nuevo, con la única salvación que ella retorna true. La rutina retorna true acá, ¿sí? Y si este if no se cumplió, retorna false. ¿Ok? Es decir, es una rutinita que lo único que te hace es relajar un arco y retorna true si en realidad relajó el arco y le cedió un costo menor al nodo de llegada, en este caso Y, y retorna false si no puedes relajar ese arco. ¿Ok? Entonces, apoyándonos en esta rutinita, pues vamos a incorporar ahora a nuestro arsenal de algoritmos. El algoritmo de... ¿Pero por qué está tan lento esto? Okay. Bellman for. ¿Ok? Ok. Entonces este algoritmo recibe un input, que es el nodo fuente, ¿verdad? Como siempre, el nodo U fuente perteneciente a B, y un grafo B. ¿Ok? Y inicialmente hace lo mismo que hace Dijkstra, es decir, bueno, o el esquema general de búsqueda, ¿no? El esquema general de búsqueda de caminos de costo mínimo. DDB
se le asigna infinito, ¿sí? Para todo B perteneciente a los nodos. Y D de U va a ser igual a 0. Solo para el nodo fuente, ¿no? Y ahora, Bellman Ford hace lo siguiente. For igual 1 hasta el número de los nodos, menos 1. Ok, esto es inclusivo, así que lo voy a poner hasta B. Hasta el número de los nodos, él lo que hace es lo siguiente. Para cada perteneciente a los arcos, ¿ok? Perteneciente a los arcos. Si este se escribe, esto me faltó acá. Se imagínense que E se escribe de la forma XY, ¿ok? Y esto pertenece a los arcos del grafo. Entonces, él llama relajar X, Y. ¿Ok? Y luego, al final, se hace todo el algoritmo, ¿no? Parece que el algoritmo tiene que hacer dos cosas: calcular un camino de costo mínimo acá, desde una fuente a todos los nodos, y lo segundo es detectar si hay un ciclo de costo negativo. Entonces, ese es el siguiente pasito. Para cada para cada E que se escribe de la forma XY, ¿ok? Que pertenezca a los arcos. Entonces hacemos, si logras relajar el arco de X a Y, reportas ciclo negativo. Es decir, que existe un ciclo negativo. Ciclo. Ok. Y acá abajo, bueno, podemos retornar de. Ok. Fíjense que entonces Bellman-Ford es un algoritmo súper similar a Dijkstra, con algunas diferencias. Primero que nada, este for acá depende nada más del número de nodos. Ya no tenemos un priority queue en donde metemos todos los nodos y vamos sacando, ¿no? Y lo otro es que él pasa por todos los arcos del grafo cada vez y los intenta relajar. ¿Ok? Y esto lo intenta hacer una cantidad de veces, ¿no? Es decir, que esto que está acá, ¿qué complejidad tiene? B por E. Exactamente. Entonces, esto acá tiene una complejidad de B veces E. Porque cada vez que yo entro en el for, pues ahí sí estoy escaneando todos los arcos cada vez, ¿no? Y luego, bueno, relajar aparte es constante, ¿no? Esto acá es de 1. Y luego nos lanzamos este for que está acá abajo, que qué complejidad tiene. Esa parte es la que me quedó un poco rara. O sea, ese if de relajar, básicamente vuelves a relajar otra vez luego ya de haberlo hecho. Y en caso de que sea true, o sea, En caso que si pudiste relajar este arco, entonces eso significa que existe un. Bueno, significa no hemos demostrado nada, pero significa que hay un ciclo de costo negativo. ¿Sí? ok. Sí, bueno, ajá, el número de nodos, porque es para cada arco, verificar si El se puede. número de arco, ¿no? No. Ajá, eso. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una idea de por qué, y si funciona, por qué funciona Bellman-Ford? Primero que nada, esto que está acá arriba debería ser el paso que me calcule los costos mínimos, ¿no? Hasta cada uno de los nodos. Entonces vamos a ignorar por un momento la parte de abajo, ¿ok?
sea, ignoren esto que está acá, que reporta el ciclo negativo, y vamos a enfocarnos en esto que está aquí. ¿Cómo yo puedo saber que Bellman-Ford calcula caminos de costo mínimo hasta cada uno de los nodos del grafo? Ese I en verdad es que sí, X, ¿no? ¿Es que qué? El I. I, Y el for. Es que sí, X, ¿no? O no, Y. esto da igual, esto es un contador. O sea, esto es un ciclo que se repite B veces. Esto es un índice. Sí, Esto sí, no es sí. ni X ni Y, eso es Y. Ujú. Entonces, ¿alguien me puede dar una idea de por qué esto que está acá podría calcularme los costos mínimos hasta cada uno de los nodos? ¿Por chat? No. O sea, si nos basamos en el ejemplito que vimos en la clase pasada, por ejemplo, era una cosa así, ¿no? Esto vale 0, este valía 1, este valía 2, si mal no recuerdo. Luego este puede salir por acá con una cosa de acá, todo. Creo que era una cosa así más o menos, no sé. Ujú. No sé, vamos a agregar esto acá, porque sí. Ok, entonces Bellman-Ford lo que intenta siempre, o sea, vamos a colocar en azulito el D de cada nodo hasta el momento, como hicimos en la clase pasada, ¿no? Este tiene 0. Y él intenta siempre relajar todos los arcos del grafo, ¿verdad? Entonces fíjense que en la primera relajada, este arco que está acá se va a relajar y esto me va a actualizar el costo de este nodo que está aquí a 0. ¿Sí? Esto va a ser 0 ahora, ¿no? Ahora, en la siguiente iteración, bueno, y este se actualiza a 2, ¿no? ¿Sí? Exacto, exacto. Ujú. Ok. Fíjense que acá yo no le puse un orden a los arcos. O sea, porque si vamos en este mismo orden que es perfecto, entonces vamos a actualizar ahora este también y este también en una sola iteración del for. Asuman que vamos en el peor de los casos, que es como se intentó relajar este, no se puede. 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 Este no se pudo y este tampoco. Y el único que se relajó fue este, por ejemplo. Y ahora el costo de este nodo que está aquí es 0. Ok. Ahora en la siguiente iteración se van a relajar entonces dos arcos, ¿no? Bueno, el arco que está abajo sí se pudo, obviamente. Exacto, eso iba a decir, porque está conectado con uno que ya tiene el 0. Exacto. Entonces, lo siguiente que se van a relajar son este arco que está acá y... borré este nodo que está aquí, sorry. Ok, este acá, de hecho, dijimos que pasó a ser 0, ¿no? Se va a relajar este arco que está aquí, ¿verdad? Y se va a relajar este arco que está acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, el costo de este nodo, entonces va a pasar a ser 1 cuando se relaje este arco que está aquí de costo 1, ¿no? Y este que está aquí va a pasar a tener costo 2. ¿Sí? Sí, sí. Y luego ahora, por ejemplo, se va a relajar este que está aquí abajo. Y en la siguiente iteración este también se va a relajar porque obviamente 2 más 3 es menor que infinito, se relaja este arco. Entonces este costo acá me queda como 5
Y este costo acá me queda como 1, 5, ¿no? Ok. ¿Qué ven un poco ustedes en el algoritmo? Primero que nada, déjeme hacer una pregunta antes que nada. ¿Cuál es la cantidad máxima de arcos que va a tener un camino? Máximo El número de número de arcos, ¿no? nodo, el número de nodo menos 1. Exacto. ¿Por qué yo sé que esto es así? En el peor de los casos, la línea recta. Que estén todos conectados. Claro, pero tú podías tener ciclos, por ejemplo. Mm, Tú pudieras ok. repetir nodos. Como yo sé que un camino de costo mínimo tiene lo sumo B menos un arco, es decir, B nodos en él. Por lo del camino hamiltoniano, algo así. No, o sea, imagínense si, o sea, si no hay ciclo de costo negativo, repetir un nodo, ¿qué significa? O sea, que tú tienes Aumentar el tamaño del costo. Aumenta el el costo, costo. exacto. Ujú. Entonces, imagínate que si tienes esto acá así, ¿verdad? Y luego terminas acá. Este ciclo que está acá tiene un costo mayor o igual a 0. Es decir, te lo pudiste haber ahorrado. Pudiste haber saltado simplemente por este camino y esto lo eliminas y esto lo eliminas, ¿no? Igual que si hay un ciclo de costo cero, el ciclo no altera en nada el costo. Si tú Ujú. entras 400.000 millones de veces en ese ciclo, sería el mismo costo mínimo que un camino con menos visitas a nodo. Exacto. Entonces, un camino de costo mínimo podemos asumir, si no hay ciclo de costo negativo, que tiene a lo sumo B menos un arco, ¿ok? Si existe un ciclo de costo negativo, entonces no existe un camino de costo mínimo empezando por ahí y tampoco existe un límite en cuántas veces tienes que recorrer los arcos, ¿no? Eso fue lo que dijimos la vez pasada. Ok, a ver, nos quedan 10 minutitos. La otra observación que les quería hacer, y la demostración la dejo para la clase que viene, entonces el jueves, ¿ok? Es... ok, entonces existen a lo sumo B menos un arcos, y lo otro que quiero que se den cuenta es que si yo parto de acá, primero que nada, el camino de costo mínimo desde el fuente hasta el fuente tiene 0 arcos, ¿no? Luego, todos los caminos parten del fuente, ¿verdad? Lo siguiente que se van a calcular son todos los caminos de costo mínimo que tienen a lo sumo un arco. Fíjense que yo cuando hice la primera relajada, se relajaron dos arcos. Se relajó este que está acá y se relajó este que está acá. Y este que está acá, el de que está abajo, me actualizó el D del nodo este que está aquí, ¿verdad? A 2. Y el D de este señor que está acá se me actualizó a 0. Entonces fíjense que, bueno, este camino que está abajo, ¿no? No es el camino de costo mínimo. O sea, este camino no es el camino de costo mínimo hasta este nodo. Su camino de costo mínimo es yéndome por el de arriba y luego bajar con el de con el arco de costo 1, ¿no? Entonces fíjense que en la primera iteración se calcularon bien todos los caminos de costo mínimo que tienen a lo sumo un arco. No que tienen costo 1, que tienen a lo sumo un arco en él, desde el fuente. En la siguiente iteración, entonces, ¿qué pasó? Se relajó este arco que está acá, ¿verdad? En la siguiente iteración del for más externo. De este que está aquí, ¿sí? Entonces, en la segunda iteración, fíjense que se relajó este arco que está aquí y eso me actualizó el costo de este nodo a 1. Y 1 ya es el camino de costo mínimo hasta este nodo. Y tiene dos arcos. Entonces, en la segunda iteración se calcularon en realidad todos los caminos de costo mínimo. Ah, bueno, este también se relajó. Y esto me dejó un nodo acá con costo 2.
Fíjense que ahora calculé 3 caminos mínimos posibles. Este está acá, ¿verdad? El camino hasta el nodo que está abajo, que es este. Y el tercer camino que se calculó fue este que está acá. Y todos ellos tienen a lo sumo 2 arcos. Y luego en la tercera iteración se relajaron este arco y este arco que está acá. ¿Ven? Wilmer, ya va. Ahí en la segunda iteración no se debería relajar el arco que tiene peso 4. Porque si en la primera se relajó el que tiene 2, que está por abajo, Claro, sí, tienes razón. Sí se relaja, pero no te calcula el costo mínimo. exacto, pero al menos si se O relaja. sea, Ya luego en la otra sí. puede que no, porque fíjate que si este se relaja primero que este, entonces sí te lo va a calcular. Ah, exacto. Pero si el que está bajando se relaja primero que el que está abajo, o sea, te lo calcula. Si el que está abajo se relaja primero que el que está bajando, ¿no? No te lo va a calcular. Pero en la siguiente iteración sí, porque este 1 va a estar bien calculado, ¿no? Entonces, este arco que está acá se va a relajar dos veces, Ah, ahora sí. Ujú, ¿no? ok. Ujú. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que, fíjate que este camino que tú acabas o sea, este camino que está acá, 1, 2, 3 arcos, ese camino tiene 3 arcos. Entonces, estábamos hablando de la iteración 2, ¿no? En la iteración 2 lo que ocurre es que todos los caminos que tengan a lo sumo 2 arcos, todos los caminos de costo mínimo que tengan a lo sumo 2 arcos van a estar bien calculados. Este tiene 3 arcos, este, no está, este puede que no esté bien calculado. En la siguiente iteración sí, en la tercera. Porque este no va a tener el valor de correcto, ¿no? Entonces, esta va a ser la idea que vamos a utilizar para la demostración del jueves. ¿Okay? La idea es simplemente, en cada iteración del formas externo, se calcula entonces los caminos de costo mínimo hasta cada uno de los nodos que estén a lo sumo a i arcos de distancia. ¿Ok? Y lo otro que hay que tomar en consideración es esto que está acá, porque esto tiene sentido. Porque yo puedo reportar un ciclo de costo negativo allí. Fíjense que qué pasa cuando yo tengo un ciclo de costo negativo. O sea, imaginemos que tenemos esto acá, ¿verdad? Este tiene costo 0, 0 y menos 1, ¿no? Entonces, como esto es un ciclo de costo negativo, ¿verdad? Imagínense que está el frente. Si esto es un ciclo de costo negativo, entonces no hay un camino de costo mínimo hasta este nodo, o hasta este nodo, o hasta este nodo, ¿verdad? Eso significa, imagínense que Bellman-Ford terminó el primer, esto que está, ¿verdad? Y estamos asumiendo que calculamos los caminos de costo mínimo. Al no haber un camino de costo mínimo, y al haber un ciclo de costo negativo, ¿no? Entonces, necesariamente, uno de estos 3 arcos se tiene que relajar. Y esa es la idea de Bellman-Ford. La idea es que si tú encuentras un camino que tiene más de B-1 nodos, de más de B-1 arcos, ¿verdad? Eso es porque hiciste un ciclo de costo negativo. Y eso es lo que tú encuentras al poder relajar un arco, ¿no? Entonces, para la clase que viene, como les dije, la clase de hoy está hasta dentro de 4 minutos. Léanse un poquito lo de Bellman-Ford y vengan preparados con preguntas si quieren y eso. Y lo vemos. Y claro, la demostración entonces es para el jueves, ¿no? Pero se entendió un poquito la idea de por qué Bellman-Ford más o menos funciona y por qué puede detectar ciclo de costo En el negativo. primer for, en cada i se calcula el tamaño de costo mínimo de tamaño i, ¿no? No. A ver, vamos a reorganizar las palabras. Se calculan los caminos de costo mínimo a todos aquellos nodos que estén a i arcos de distancia. Exacto, exacto. Ujú. Ok, ok. Sí. Entonces esa es la idea. ¿Y por Esa qué es la idea cambian que vamos a utilizar en la los españoles? demostración. ¿Cómo?
¿Por qué es que solamente era los caminos de tamaño I? A ver, voy de nuevo con el ejemplo. Dije que calcula bien perdón, calcula bien los caminos. A ver. Ay, está correcto esto. A ver, un poquito más rápido ahora porque ya se nos está centrado. Ok, en la primera iteración estamos en el nodo fuente y se calcula este camino hasta este nodo que está acá bien, ¿no? Y este camino tiene un arco solamente. Y se calcula también este camino que está acá, hasta este nodo, ¿no? Que inicialmente tenía un D infinito y se calcula a 2, porque este arco que está aquí abajo tiene costo 2, ¿no? Pero fíjate que entonces el D de este nodo, que es 2, no es su camino óptimo. Su camino óptimo es irse por acá arriba y después bajar, ¿no? Y eso se hace en la segunda iteración del Bellman-Ford. ¿Sí? ¿Pero por qué con ese primer for no hace también ese primer recorrido? Porque no actualiza completo. O sea, porque puede ser, acuérdate que no hay un orden en los arcos. O sea, puede ser que hayas relajado este y luego este. Y entonces ahí sí te digo, ok, sí lo calculaste. Pero puede ser que hayas relajado primero este arco y luego este arco, ¿no? Ok. O sea, si relajas primero este que está acá, este señor que está acá tenía D infinito. O sea, que no se relaja el arco nada, Ya. ¿no? Ok. O sea, lo que tú sí puedes asegurar es que en la segunda iteración sí se va a calcular bien, ¿no? Entonces la idea es que en cada iteración, o sea, en la décima iteración, todos aquellos nodos que estén a lo sumo y arcos de distancia en su camino de costo mínimo, va a ser calculado. Pues va a ser bien calculado. O sea, su D, su distancia mínima, va a estar bien calculada por Bellman-Ford. Ujú. Y siempre tienes que empezar, bueno, claro. El nodo donde empieza siempre, obviamente tiene que ser U, ¿no? Es que no es que empiezas. Acuérdate que tú relajas los arcos de manera random. O sea, yo lo que pasa es que empiezo por U, y es la idea que les estaba intentando transmitir, que es que yo empiezo por U porque es el único que puede relajar algún arco. O sea, tú en realidad intentas, por ejemplo, acuérdense que en una estructura de datos tú tienes los arcos guardados de alguna manera, o sea, ellos no tienen un orden, ¿no? Entonces, imagínate que en la primera iteración del Bellman-Ford se intentó relajar este arco, pero no se relaja porque este tenía costo infinito y este tenía costo infinito, ¿no? Exacto, exacto. Y lo mismo para este, y lo mismo para todos los demás. Entonces, por eso es que yo empiezo desde U, porque es el que tiene sentido. Pero en la práctica, eso no tiene ningún orden. Lo que te ayuda a Bellman-Ford es a decir, ok, no tiene ningún orden, pero si tú no tengas un orden en los arcos, yo puedo asegurar que en la primera iteración, todos aquellos caminos de costo mínimo que tengan a lo sumo un arco, van a estar bien calculados, porque por lo menos los arcos que salen desde U tienen que poder ser relajados, ¿no? Y si es un camino con un solo arco, y ese arco sale de U, entonces ese arco se va a estar relajado en la primera iteración del Bellman-Ford, ¿no? Y esa es la idea. Y en la segunda iteración, por ejemplo, en el arco, es que está medio difícil, el arco 3 de la derecha, ese. Este. Ajá. En la segunda iteración, antes de, ¿cómo se dice? Relajarlo, los nodos adyacentes de ese arco, ¿cómo es que estarían? Bueno, o sea, en la primera iteración están En la infinito, segunda, infinito. en la segunda. En la segunda, depende, porque pudiste haber actualizado este, ¿no? O sea, pudiste haber relajado este arco primero y luego este. En el mismo caso que acaba de comentar Carlos. Ujú. Pero pudo haber sido que fue al revés, que este seguía, o sea, que... A ver.
pudo haber pasado que este señor que está acá, ¿verdad? Seguía teniendo D infinito, intentaste relajar este arco y digamos que es una mala, no sé, por mala suerte. Intentaste relajar este arco, ahora lo esquipeas y ahora intentas relajar este arco. Entonces no necesariamente el arco 3, que tú nombraste 3, va a ser relajado, ¿no? Pero en la tercera iteración sí. Y es por el argumento que les estoy tratando de transmitir, que es que en la primera iteración tú vas a asegurar que todos los caminos de tamaño de que tienen un solo arco van a estar bien calculados. En la segunda, todos los caminos que tienen a lo sumo 2 arcos van a estar bien calculados y así sucesivamente, ¿no? Dos arcos de distancia, o sea, dos arcos de distancia no necesariamente desde la fuente. 2 arcos de distancia desde la fuente. Ah, sí, sí, ok. Ujú. Complejo, Wilmer, complejo. Complejo, complejo. Entonces lo vamos a ver con más detalle el jueves en la demostración. Y también lo que vamos a ver también el jueves, si da chance, es cómo calcular los caminos a costo mínimo para todos los pares de nodos. O sea, no, ya no tienes una sola fuente, todos son fuentes y todos son llegadas. Yo tengo una duda en cuanto a reportar los ciclos negativos. Ujú. Él, si relaja ese arco, lo reporta como negativo. O sea, aquí lo que interesa es que tú digas, fíjate, si hay un ciclo de costo negativo, no existen caminos a costo mínimo. ¿Cierto? Para Ujú. algunos no. Entonces a ti lo que te interesa es decir, mira, error, hay un ciclo de costo negativo, no puedo calcular camino de costo mínimo. Sí, pero es que viendo la subrutina de relajar, él Ujú. retorna true si relaja, si hace ese Claro. paso de relajación, ¿no? Ujú. Y y si él retorna true, él entra en el if del segundo for Sí, y va a reportar que el ciclo es negativo. sí. O sea, Fíjate lo que, si tú logras relajar, a ver, No, yo creo que lo que Félix dice es que creo que debería ser no relaja, ¿no? ¿O no? no, si lo relaja. O sea, relajar significa actualizar el costo mínimo hasta un nodo. Ajá. Si el primer for no lo logró, significa que puedes relajar un arco y estás encontrando un camino de tamaño B, nodos, ¿no? De tamaño B arcos, perdón, de costo supuestamente negativo, de costo supuestamente óptimo, perdón. Pero no pueden haber caminos de costo mínimo que tengan más de B menos un arcos. O sea que el primer for, si el primer for, digo, si retorna false, pasa al segundo for. No, 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 no. Esto siempre va a intentar relajar. Él intenta relajar todos los arcos. ¿Cuántas veces? B veces. Exacto, pero el if de abajo Ujú. solo va a entrar si es true. Sí, Y va a ser true casi que prácticamente para todos los arcos. no. no. A ver, esto que está aquí arriba, calcula todos los caminos de costo mínimo hasta tamaño B, ¿no? Ok. Que tengan a lo sumo B menos un arcos. ¿Qué pasa si tú ahora encuentras un camino? O sea, si tú haces una iteración más, ¿no? Porque fíjate que este for que está aquí abajo es exactamente este que está aquí arriba, ¿no? Ujú. Si tú logras relajar un arco, significa que estás encontrando un camino de tamaño exactamente B arcos, de costo mínimo, ¿no? Ok. Pero eso no puede pasar. Si eso pasa es porque tienes un ciclo de costo negativo, Ah, ok, 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 ok. ¿sí? Sí. Sí. Entonces esto lo vamos a ver un poquito con más detalle en la siguiente clase. No he actualizado nada del libro, por cierto, eso le quería comentar. No he tenido nada de chance. Como hemos tenido 3 clases todos estos días, ha estado difícil. Lo actualizo Siempre en lo que pueda. nos avisa ahí para el grupo para estar claro y uno descargar Ujú. la última versión. Fin. Ok.
¿Alguna otra duda o nos vamos para la casa? Bueno, ya estoy en mi casa, así que... Yo también. Fino. Entonces, nos vemos el jueves, muchachos. Sí, va, Sí, güey. va. Fino. Pasas el link, Félix. Ok. Pero escribe por el grupo